Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén acá. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día vamos a hablar de la Revolución Nacional del año 1952. Pero bueno, antes de comenzar, es fundamental entender que esta revolución del año 1952 fue uno de los procesos más importantes en la historia de Bolivia. Este acontecimiento marcó el fin del Estado oligárquico, que estaba controlado por una élite pequeña, reducida, vinculada principalmente a la minería. La revolución permitió una mayor participación popular, especialmente de obreros y campesinos, y también se dio inicio a un proceso de democratización, ampliación de derechos políticos y sociales. Así que antes de 1952, gran parte de la población no tenía derecho al voto. A pesar de los avances, la revolución tuvo importantes limitaciones. Muchos cambios quedaron incompletos. Persistieron prácticas heredadas del periodo colonial, como la desigualdad y la inclusión. Especialmente los pueblos indígenas no fueron reconocidos como se esperaba, y esto generó tensiones sociales a largo plazo. De hecho, uno de los aspectos más críticos fue la situación que vivieron los pueblos indígenas. Fueron reconocidos como campesinos, lo que invisibilizó su identidad cultural. Aunque se les incluyó en ciertos procesos, esta inclusión fue limitada. No se reconocieron plenamente sus derechos culturales y políticos. Y este cambio de denominación lo que realmente buscaba era integrarlos al Estado, pero también diluyó su identidad. Otra situación en ese contexto fue la llamada Marcha al Oriente. Fue una política de expansión nacional. Buscaba poblar y desarrollar el oriente boliviano. Sin embargo, también reflejaba una visión colonial que promovió la ocupación de territorios sin considerar plenamente a las poblaciones locales. Por estas razones, muchos consideran que la revolución fue inconclusa. Generó expectativas que no se cumplieron completamente. Esto produjo frustración, muy especialmente en el sector indígena. También llevó a cuestionamientos sobre el modelo de Estado que estábamos teniendo en ese tiempo. Después de la revolución surgieron conflictos internos. Diferentes sectores buscaban controlar el poder. Había diferencias ideológicas sobre el rumbo del país, y esto generó una tensión política cada vez más constante. En este contexto, la Central Obrera Boliviana, la COB, tuvo un papel clave. Recordemos que esta Central Obrera representaba a los trabajadores, defendía las reformas sociales profundas y por otro lado tenía una postura un poco más radical. De hecho, la COB llegó a ser y a tener una gran influencia en la política del país en ese tiempo. Cabe destacar que el Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido político, el MNR, básicamente fue el partido que lideró la revolución. Tenía una orientación de centro-izquierda, buscaba implementar reformas, pero de manera moderada. También buscaba estabilidad política. Entonces que se da un conflicto entre la COB, la Central Obrera Boliviana, y este partido político, el MNR. Tenían básicamente objetivos distintos. Por un lado, la COP exigía cambios más profundos, y por otro lado, el MNR buscaba mantener el control político, así que se gestó una tensión interna. Fue así que en el año 1964 ocurrió un golpe de Estado. Este golpe fue liderado por René Barrientos, que derrocó al gobierno del MNR, y esto marcó el inicio de una serie de gobiernos militares. Así, entre 1964 y 1982, Bolivia vivió diferentes gobiernos militares. Estos gobiernos eran autoritarios, limitaban la participación política y también generaron muchísima inestabilidad en el país. A pesar de todo esto, en el año 1956 se dio uno de los logros más importantes, el voto universal. Permitió la participación de toda la población, se eliminaron las restricciones basadas en alfabetización o riqueza, y esto realmente fue un avance democrático muy significativo. En el año 1956 se realizaron elecciones, ganó el MNR y Hernando Siles asumió la presidencia. Esto obviamente consolidó un proceso revolucionario. Sin embargo, ese mismo año se estaba viviendo por un proceso de transición que culminó con una crisis política que se gestó básicamente en el año 1959. Se intentó un golpe de Estado, participó en este golpe la FSB, entonces la Falange Socialista Boliviana. Con el tiempo también se dio una reforma agraria. Esta fue una de las medidas más importantes, ya que eliminó el latifundio, se hizo redistribución de tierras a los campesinos con la intención de buscar mayor justicia social. Esto tuvo efectos particulares en el altiplano.
En el altiplano la tierra se dividió en pequeñas parcelas, lo que se conoce como surcofundio. Esto limitó la producción y generó grandes dificultades económicas. En el oriente boliviano ocurrió algo distinto. Se desarrolló una agricultura empresarial. Se hizo una apuesta por la producción a gran escala y esto promovió la inversión privada. También se implementó un modelo de capitalismo de Estado. El Estado controlaba empresas estratégicas. También coexistía con el sector privado y realmente se generó una especie de economía mixta. Sin embargo, con el tiempo se presentó la inflación debido al gasto público que aumentó. Esto provocó esta inflación, esta subida de precios, lo que trajo consigo una crisis económica. La inflación afectó principalmente a los sectores más empobrecidos. Así que en conclusión podemos decir que esta revolución del año 1952 transformó profundamente el sistema político, social y económico de Bolivia al terminar con el poder oligárquico, al ampliar la participación popular, pero también dejó importantes limitaciones, conflictos internos y desigualdades persistentes, evidenciando que fue una revolución incompleta, cuyos efectos incluso hoy día se siguen viendo en la realidad del país. Y bueno, para seguir profundizando en este tema, vayamos al aula virtual.